antes de tiempo. Estamos la mayoría. Bien, buenas tardes con todos. Nuevamente estamos reunidos para un tema más de desarrollar del capítulo de gastroenterología. Yo soy la doctora Flor Beltrán, médico gastroenteróloga y patóloga del Hospital de Policía. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es una patología muy frecuente, en realidad, frecuente en la consulta diaria, en la emergencia, que les va a servir como base para el manejo de los pacientes, tanto como médicos generales como especialistas. El tema es diarrea aguda. Como definición tenemos que tener en cuenta que la diarrea aguda principalmente se puede definir como el aumento en la frecuencia o en el cambio de consistencia de las deposiciones que tiene que ser desarrollado dentro de los 14 días, teniendo en cuenta que pasadas las deposiciones más de 14 días ya se considera como diarrea crónica. Tenemos que tener bien claro esta definición porque no solamente se trata de la variación de la consistencia, sino también de la frecuencia que estas pueden verse afectadas. Sin embargo, de una forma teórica, se describe que la diarrea es aquellas deposiciones que tienen un peso por cada deposición no formada mayor de sus 250 gramos en 24 horas. Obviamente esa definición es poco práctica, muchos pacientes, nadie se va a estar tomando el trabajo en esos momentos de estar pesando, pero la idea principal que ustedes tienen que tener en cuenta es que las diarreas no solamente es un aumento o una alteración de la consistencia, sino también de la frecuencia, considerando más de 3 veces al día las deposiciones líquidas que se puedan presentar durante el día para poder catalogarlas como diarrea. Desde el punto de vista del mecanismo de producción, de cómo es que se desarrollan esas diarreas, se puede clasificar como diarreas osmóticas, secretoras e inflamatorias. Las diarreas osmóticas principalmente se da por la presencia de sustancias no absorbibles a nivel del lumen, ¿no? Principalmente cuando ingerimos algún tipo de alimento que tiende a jalar agua del intravascular, jala agua por ósmosis, jala agua, y eso es lo que puede provocar los episodios de diarrea. En este caso, las diarreas secretoras, principalmente es aquellas las que se relacionan a procesos infecciosos porque son secundarias a la formación de toxinas, principalmente bacterianas, que van a disminuir la absorción y van a aumentar la secreción, en este caso de agua y moco. Una frecuente característica de estos tipos de diarreas secretoras son las ocasionadas por el vibrio cólera. Otro tipo de diarrea por mecanismo de acción es la diarrea inflamatoria, donde principalmente se desarrolla ya un daño de la mucosa por inflamación o por isquemia, ¿no? Entonces ahí ya entran a tallar otros tipos de patógenos, dentro de ellos la shigella, pero también se está asociando este tipo de diarreas inflamatorias a aquellas que están asociadas no a procesos infecciosos, sino a procesos netamente inflamatorios, como la enfermedad inflamatoria intestinal, tipo colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, y más alejado o más raro las colitis isquémicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diarrea, dentro de la fisiopatología tenemos que entender de que hay 3 mecanismos por los cuales se puede desarrollar, como hemos hablado, y de acuerdo al tipo o característica de mecanismo de acción que se van a desarrollar, podemos darnos una idea de a qué nivel puede estar siendo afectado esto para que pueda desencadenar las diarreas. Teniendo en cuenta que los tipos de gérmenes también tienen unos puntos o, digamos, órganos clave por los cuales pueden actuar, o bien en intestino delgado o bien en colon, ¿no? De acuerdo a las características de las bacterias. Por ejemplo, el vibrio cólera o las enterotoxinas secretoras principalmente están asociados a patógenos de intestino delgado. Aquellas que pueden generar trastornos absortivos por daños a nivel de las vellosidades está relacionado principalmente a patologías virales tipo rotavirus o norovirus, rotavirus principalmente en niños, ¿no? O como otros parasitarios o bacterias también como la Yardia, la microspora, la ciclospora, etc. Pero aquellos patógenos que pueden comprometer tanto la región ileocolónica, ahí vamos a ver tanto afectación por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. Esto es definiciones principalmente de forma teórica.
porque en la realidad, en el día a día, en la consulta o en la emergencia, nosotros podemos sospechar qué tipo de patógeno es el que está produciendo el tipo de diarrea de acuerdo a las características que ésta se está presentando. Lo primero que nosotros tenemos que definir es que si es que este paciente realmente está teniendo una diarrea aguda o no, y presumir, de acuerdo a la anamnesis y al examen físico y a las características de las deposiciones, presumir qué tipo de germen y a qué nivel es el que puede estar afectando y por lo tanto clasificarla como diarrea en sí. Dentro de la fisiopatología, nuevamente insisto, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que se produzca la diarrea tiene que haber una disminución de la absorción de agua y electrolitos, por eso que sigue jalando, digamos, agua del intravascular, porque hay muchos electrolitos que están navegando a nivel del intestino, y hay un aumento de la secreción activa de agua y electrolitos fuera del en el intravascular y en el extravascular. Y esto es lo que al final va a hidratar las deposiciones y va a hacer de que estas no lleguen a ser formadas. Dentro de la etiología, como hemos mencionado, hay múltiples causas de diarrea. Entiéndase, y eso es un concepto que tienen que tenerlo en claro, de que no todas las diarreas son diarreas infecciosas y no todas las diarreas infecciosas deben de ser tratadas. Y eso es algo que sí tienen que tenerlo en claro. Los microorganismos que pueden causar diarrea aguda principalmente pueden ser por dos tipos de mecanismos, como hemos mencionado. O porque hay una hipersecreción por acción de las toxinas sobre el mismo enterocito, aquel enterocito sano que está histológicamente normal, o porque hay invasión de estas bacterias o de estos enteros patógenos a nivel de la célula intestinal que van a producir una esfacelación o un daño de la mucosa, con pérdida de la sustancia y daño histológico de esa mucosa, lo que van a condicionar que la superficie absortiva disminuya y por lo tanto haya un aumento de la osmolaridad a nivel de la luz y presencia de sangre en las heces. A eso se le llaman las bacterias enteropatógenas. Entonces, cuando nosotros hablamos dentro de la fisiopatología, de acuerdo a las características de cómo se están presentando las deposiciones, nosotros podemos sospechar de algunos gérmenes o patógenos que puedan estar relacionados a esta diarrea y por lo tanto darnos una idea de la localización de cuál ha sido el órgano blanco que ha sido dañado a consecuencia de este proceso de diarrea. Por ejemplo, en el caso de aquellas bacterias enterotoxigénicas, vamos a ver que hay un daño a nivel de la absorción por un daño a nivel de las vellosidades, usualmente relacionado a procesos no inflamatorios, principalmente virales, procesos virales, que van a atacar a nivel del intestino delgado. ¿Cuáles? El Vibrio cholerae, el rotavirus, el norovirosis, en el caso de las bacterias enterotoxigénicas como el Escherichia coli u otras como la Giardia, estas van a dar, como hay un daño absortivo a nivel de las vellosidades, no va a haber una adecuada absorción y va a permitir mayor presencia de agua y electrolitos a nivel de la luz y van a generar una diarrea mucho más acuosa. Ha sido muy característico en el caso de las épocas de las infecciones que hubo de la endemia de Vibrio cholerae, donde los pacientes literalmente se morían, pero se morían no de la infección, sino de deshidratación. Por eso es que se crearon las sales de rehidratación oral, porque lo que principalmente se repone son los electrolitos, porque ya que no había buena absorción de agua y electrolitos, estos barrían a nivel de la luz y jalaban más agua, y literalmente el paciente se moría deshidratado. Es la más característica acerca de las diarreas acuosas, porque son diarreas acuosas de gran volumen, que incluso las comparan las características de estas diarreas como si fueran agua de lavado de arroz, completamente líquidas, ¿no? Y son es el más característico de las infecciones que puede afectar principalmente a nivel del intestino delgado. Sin embargo, hay otras bacterias que pueden afectar netamente la región ileocólica, donde ya hay otro tipo de invasión, pero citotoxigénica, usualmente de tipo inflamatoria. En esos casos ya vienen otros tipos de enteropatógenos, de bacterias, donde ya consideran a la Shigella, la Salmonella, el Helicobacter, el Campylobacter, la Yersinia, el Clostridium difficile, la entomobacter histolítica,
donde estos tipos de gérmenes ya van a requerir un tratamiento mucho más específico. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque como va a haber mayor inflamación, al haber mayor inflamación va a haber moco y va a haber sangre, porque hay un daño inflamatorio a nivel de las células, tanto a nivel de los enterocitos como a nivel colónico. Entonces, en esos casos, las características de estos tipos de diarreas es que hay moco y sangre, a diferencia de las diarreas que afectan netamente al intestino delgado, donde va a ser principalmente agua, donde no se ve presencia de moco y sangre porque no hay un proceso inflamatorio asociado. Y otros tipos, ¿no?, de respuestas inflamatorias que pueden afectar al intestino tanto corto y largo, que ya es relacionado a otras variedades de Escherichia coli, pero enterotoxigénicas, ¿no? Mucho más agresivas, donde puede haber tanto las formas acuosas como las formas inflamatorias, pero es lo más inusual. Lo más usual, y es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar y a caracterizar al momento que ustedes hacen la anamnesis en el paciente, es ver cuáles son las características de esas deposiciones. Solamente agua, tienen moco, tienen sangre, está relacionado a pujo o no, tiene tenesmo o no, y eso es lo que a ustedes les va a permitir sospechar qué patógeno es el que está siendo afectado para saber si es que va a requerir tratamiento antibiótico o no. Como hemos mencionado, en tabla general, las etiologías de las diarreas pueden ser tanto bacterianas, virales y parasitarias, tal como está la lista. Sin embargo, ustedes tienen que tener en claro algunos diagnósticos diferenciales que también son frecuentes y que muchas veces aquellas diarreas que persisten, nosotros las seguimos tratando como diarreas infecciosas y sin embargo estamos frente a otros tipos de diarreas agudas que están relacionados a fármacos, a algunos aditivos alimentarios, por ejemplo, a la ingesta de gluten o a la ingesta de lácteos, aquellos tóxicos por haber consumido algún alimento contaminado, en aquellos pacientes que pueden producir colitis isquémica, frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal, que también está relacionada a diarrea, y pasa que los pacientes acuden a las emergencias o a las consultas por diarreas, y como persiste con la diarrea, le siguen tratando con antibiótico, le rotan de antibiótico y no hay cuando mejore porque en realidad la causa no es infecciosa, sino es netamente inflamatoria. Así como otros tipos de diarrea, de causas de diarrea como la enteritis rádica, la sepsis misma, procesos inflamatorios pélvicos, impactaciones fecales que principalmente se caracteriza por eliminación de moco y algunas veces sangre, o incluso estrés, lo que nosotros llamamos el síndrome intestino irritable de tipo diarrea, que también es frecuente, pero la característica que en los casos de síndrome intestino irritable ya no es una diarrea tanto aguda, sino es una diarrea crónica. Pero para eso nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis y preguntar, indagar en el paciente, ok, viene por un episodio de diarrea actual, pero es la primera vez que está teniendo diarrea o anteriormente ha tenido episodios similares que probablemente se hayan autolimitado, o la típica, ¿no? Que el paciente dice, doctora, tuve un proceso de diarrea, que fui a la farmacia, me tomé un Donafan, una loperamida y se cortó la diarrea, o me dieron un Bactrim o un ciprofloxacino y maravillosamente calmó la diarrea. Pues siempre hay que educar al paciente, indicarle que no existe ningún medicamento mágico que con una sola dosis la diarrea vaya a desaparecer. Lo más probable es que esas diarreas hayan sido no infecciosas y que por lo tanto se han autolimitado, que no hayan necesitado ningún tipo de tratamiento, ni antibiótico, ni antidiarreico, y que siguió nada más su curso. Porque acuérdense que la diarrea es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de respuesta en el cual el cuerpo trata de expulsar algún agente, alguna noxa que ha ingresado y que está siendo extraño hacia nuestro intestino, que puede ser infeccioso, puede ser inflamatorio, puede ser alérgico. Cualquiera se haya sido la causa, la diarrea lo único que está haciendo es ayudar a tratar de expulsar ese patógeno, y muchas de las diarreas por eso es que se autolimitan, porque nuestras propias defensas las combaten sin necesidad de ningún tratamiento. En conceptos generales tienen que entender que la diarrea se puede clasificar en 3 categorías, como le he mencionado. Las diarreas agudas, aquellas que son más de 3 deposiciones por día, que pueden persistir por menos de 2 semanas. Las diarreas disentéricas, que son las diarreas que están acompañadas por moco y sangre.
Y las diarreas persistentes, aquellas que duran más por 14 días, que ya estamos hablando de una diarrea crónica. Entonces, en términos generales, cuando nosotros evaluamos a un paciente con diarrea, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la severidad de la enfermedad, entendiendo de que la diarrea el principal problema que nosotros nos van a conllevar es a la deshidratación, principalmente en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores, cuyo volumen de agua corporal es mayor que del estándar. Entonces ellos suelen deshidratarse con mucha facilidad. Entonces lo primero que tenemos que ver es cuál es la severidad de la enfermedad, qué tanta deshidratación puede tener ese paciente, si va a necesitar hidratación oral, hidratación endovenosa, dependiendo del estado general con el que está llegando. Identificar cuáles son las causas probables de la diarrea, importantísimo en cualquier enfermedad. Siempre una buena anamnesis, antecedentes, hallazgos clínicos, un buen examen físico, incluyendo las características de las deposiciones. Muchas veces el paciente hasta nos trae fotos de lo que ha estado evacuando o nos traen los frascos de las muestras, que algunas veces basta con solo verlo y en otras veces pues los tenemos que mandar a patología para que nos puedan al menos decir si realmente esas heces tienen características infecciosas o inflamatorias. Entonces, es importante la entrevista y la evaluación inicial del paciente. Saber los antecedentes, qué tipo de medicamentos tiene, si tiene algún antecedente de importancia. Importante ver las apariencias, las deposiciones, cuántas veces se ha hecho deposiciones en el día, cómo son las deposiciones, son pastosas, son formadas, fragmentadas, son totalmente acuosas, qué cantidad aproximadamente es lo que he eliminado, más del usual, menos del usual, o son pocas cantidades, pero varias veces. Todas esas cosas es importante que ustedes lo puedan eh, rescatar de la anamnesis que realizan. Si es que hay presencia de sangre y moco en las deposiciones, está asociado o no a náuseas y vómitos. Cuando nosotros ya estamos hablando de asociación de náuseas y vómitos, ya no solamente estoy hablando de una enteritis o de una colitis, de una diarrea aguda, ya estoy hablando de una gastroenterocolitis aguda. Y esas son las que más pueden llevar a deshidratación porque también generan intolerancia oral y lo más probable es que requiera tratamiento e hidratación endovenosa. Si es que tiene algunas condiciones o enfermedades de base o antecedentes, si es que viene de alguna zona endémica, si es que de repente ha viajado a la selva o ha viajado o ha estado consumiendo alimentos que de repente exóticos o que no son de su consumo habitual, que también pueden ocasionar diarrea, pero no como una diarrea infecciosa, sino más bien como una intoxicación alimentaria o simplemente como una intolerancia a los alimentos que ha consumido. Al momento que nosotros hacemos el examen físico, si son a edades pediátricas, lo importante es el peso, saber cuánto pesaba y cuánto es lo que está pesando actualmente para ver si es que hay gran pérdida de agua, saber si es que hay fiebre o no, ver si es que tiene algún trastorno hemodinámico asociado a la deshidratación, tanto como taquicardia, bradicardia, hipotensión, como si está taquipnéico o no, si es que está pálido, diaforético, si es que está frío, hipotenso. Es importante que nosotros podamos hacer en minutos una evaluación rápida de cómo está el estado general del paciente. Una vez que nosotros hemos valorado el estado de hidratación, el estado del sensorio, el examen general del paciente, nosotros vamos a poder decir si es que este paciente tiene signos de deshidratación o no tiene signos de deshidratación. Los ojos hundidos, la mucosa oral seca, el abdomen si es que está excavado, si es que está muy adolorido, en el caso de los niños y de los ancianos, si es que el signo del pliegue, al momento que nosotros presionamos y levantamos la piel, si es que regresa rápidamente a su turgencia o si es que es muy lento, eso ya nos habla de un signo de pliegue positivo. Entonces son signos que nosotros nos van a permitir determinar el grado de hidratación. Si nosotros vemos a un paciente en un estado general normal, con ojos normales, mucosas normales, donde no hay una sensación de sed exhaustiva, donde los pulsos están estables, donde hay una buena turgencia, donde no hay signos de deshidratación, lo único que hacemos es evitar la deshidratación, seguir hidratando vía oral,
y vamos a ir rehidratando mientras valoramos si es que esas diarreas son infecciosas o no. Pero cuando el paciente ya tiene signos de deshidratación leve o moderada severa, ya tengo que entrar a un plan de hidratación oral, donde ya entramos al plan B o al plan C. El plan B principalmente es cuando el paciente puede estar irritable, hipoactivo o decaído con malestar, pero tolera la vía oral. Puede tener signos leves de deshidratación como mucosa parcialmente seca, el pulso que puede estar tenuemente bajo, como si hubiera una turgencia de piel reducida. Entonces a nosotros ya nos está hablando de una deshidratación moderada, pero mientras tolere la vía oral, siempre es mejor intentar restablecer la tolerancia oral en la medida que se pueda, ¿no? Lo importante es dar sueros de rehidratación oral para poder restablecer los electrolitos y así disminuir el volumen de agua que se jala a la región intraluminal. Pero si el paciente ya está letárgico, los ojos están totalmente hundidos, la mucosa totalmente seca, donde el paciente está con náuseas y vómitos persistentes y no tolera la vía oral, los pulsos están muy disminuidos, entonces este paciente está con una deshidratación severa y ya se tiene que iniciar de preferencia la hidratación endovenosa si es que no hay tolerancia oral. Es lo primero que tenemos que evaluar. Cuando el paciente viene a la atención médica, más que si la diarrea es infecciosa o no, lo que a mí más me interesa es saber si el paciente está hidratado o no, porque es lo primero que lo va a descompensar. Entonces, una vez de que yo ya aseguré de que ese paciente realmente está hidratado o hay una deshidratación leve que puede tolerar vía oral, recién yo me voy a los siguientes pasos para poder ver qué tipo de germes, si le voy a tratar, no necesita tratamiento antibiótico. Continuamos con la evaluación. Lo más importante siempre en una diarrea es valorar el grado de deshidratación para poder rescatar a ese paciente rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas principales relacionados a estas diarreas agudas? Tenemos que preguntar si este paciente ha tenido fiebre o no, qué características tienen las deposiciones, si son sanguinolentas o no, porque mayormente esas deposiciones sanguinolentas están asociadas a bacterias enteropatógenas o incluso a aquellas enfermedades no infecciosas como la enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede presentar cuadros de diarreas agudas. Y si es que hay vómitos asociados, hay algunas toxinas bacterianas donde ya generan una gastroenterocolitis, por ejemplo, la Staphylococcus aureus, que también está relacionado con los procesos de diarreas agudas, sin olvidar aquellas infecciones virales en pediátricos de tipo rotavirus que también pueden generar síndromes de náuseas, síndrome mético con náuseas y vómitos. Entonces, de acuerdo a las características de la infección por el tipo de patógeno, nosotros podemos tener una idea de qué tipo de germen es el que se está relacionando, no solamente por las características de las deposiciones, sino también por las características clínicas que tiene el paciente. Más dolor abdominal y más fiebre lo que condicionan son la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, que son aquellas bacterias que van a requerir tratamiento antibiótico. Los que menos manifestaciones sistémicas de tipo fiebre, de tipo reacciones inflamatorias o cultivos van a producir, pero que van a llevar a una diarrea, son las infecciones virales, como el norovirus también, o en el caso de los rotavirus. Menos sintomatología, pero más persistente, me pueden dar, por ejemplo, la Yardia, el entamoeba, donde puede haber o no dolor abdominal, escasos niveles de fiebre, puede haber una reacción inflamatoria muy tenue, pero al momento que ya se hacen los cultivos, estos pueden salir negativos. Insistiendo en la parte del examen físico, la clínica, tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen signos de descompensación severa, digamos, si están hipotensos, si es que hay un sangrado abundante, si es que también el cuadro está asociado a fiebre, si es que las cámaras de deposiciones por día son más de 6 veces que llevan a mayor riesgo de deshidratación, si es que ya está durando más de 48 horas y no tiene mejoría, el dolor abdominal es muy intenso, y si son pacientes de los extremos de la vida y adicionalmente tienen alguna comorbilidad que se puede descompensar, entonces esos pacientes lo ideal es que sean manejados de forma de emergencia u hospitalaria.
Entonces, cuando nosotros ya hemos valorado el grado de deshidratación, hemos visto si ese paciente va a hidratarse vía oral o vía endovenosa, tenemos que de ahí pasar a tratar de buscar cuál es la causa de esas diarreas, si es que son infecciosas o no, que requieran algún tipo de tratamiento antibiótico. Entonces, dentro de lo más frecuente que nosotros solicitamos de forma práctica, por así decirlo, en emergencia, en cualquier emergencia, al menos una reacción inflamatoria en heces me va a denotar si es que presencia de leucocitos en heces y si este es a predominio polimorfo nucleares, que me hace decir que este es un proceso infeccioso bacteriano. Es lo que tenemos a la mano, pero si yo quiero descartar parásitos, tendría que pedir un parasitológico seriado, raras veces, principalmente en pacientes hospitalizados o en pacientes que tienen alguna enfermedad inmunosupresiva, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes que están tomando corticoides, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas. Muchas veces sí es necesario llevar a cultivos porque suelen hacer procesos de diarrea, pero por gérmenes no frecuentes, mucho más agresivos, que requieran tratamientos mucho más especializados. Entonces, en ellos sí se le puede mandar cultivos de heces, pero no es lo usual. Lo usual que nosotros mandamos al momento de la atención inicial es una simple reacción inflamatoria en heces que, ojo, no se pide a todos los pacientes. ¿Ah? Solamente si vemos que es un paciente estable, sin deshidratación, con bajo volumen de las deposiciones, no tiene moco, no tiene sangre, no ha tenido fiebre, manifestaciones sistémicas, se trata como una diarrea convencional sin necesidad de ningún estudio. Pero si ya tenemos moco, sangre, hay manifestaciones sistémicas, puede haber deshidratación, en ellos por lo menos hacer una reacción inflamatoria en heces para asegurarnos de que esto realmente es un proceso infeccioso bacteriano que vaya a requerir tratamiento. Importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Como les he dicho, una cosa es aquellas diarreas que se autolimitan, otros son aquellas diarreas que doy tratamiento y calma, pero nosotros cuando pensamos en estos diagnósticos diferenciales, cuando el paciente le damos un tratamiento convencional y no mejora. Son aquellos pacientes que vuelven y vuelven a la consulta porque dicen que no mejoran o están empeorando. O aquellos pacientes en los que clínicamente de lo que estaban con un estadio leve de enfermedad, vemos que cada vez está progresando e incluso se está descompensando. Entonces, esos pacientes ya no vamos a seguir insistiendo en pensar de que es una infección común y corriente. Tenemos que empezar ya a plantearnos otras opciones o diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, a la cabeza está la enfermedad inflamatoria intestinal. Tipo colitis ulcerativa, tipo enfermedad de Crohn, tipo colitis indeterminado, colitis microscópicas también, las enfermedades diverticulares, las isquemias intestinales, pero la diferencia con las isquemias intestinales, muchas veces relacionadas a trombosis de la mesentérica o a colitis isquémicas, la característica es que viene con mucho dolor. Es un dolor abdominal muy intenso. Entonces, en ellos, aquellos cuadros de diarrea con dolor abdominal muy intenso que no mejoran con la medicación, tenemos que pensar en un cuadro isquémico. Pero si son cuadros de diarreas persistentes, con sangre, con moco, que es lo característico en estos casos de enfermedad inflamatoria intestinal y que no mejoran con los tratamientos convencionales, pues tenemos que empezar a buscar los diagnósticos diferenciales, y ahí es donde llegan los procedimientos endoscópicos. Cuando estas diarreas persisten, le hago las reacciones inflamatorias, están prácticamente me dice que hay inflamación, pero no que hay infección. Les hago cultivos, salen negativos. Les doy medicación y no mejoran. Entonces, estos pacientes terminan llegando a un procedimiento endoscópico. Inicialmente puede ser una sigmoidoscopía o una colonoscopía completa, y dependiendo de los hallazgos, tomamos las biopsias respectivas. Dependiendo de lo que nosotros estemos pensando como causa, es el manejo que le vamos a dar. Tengamos en cuenta que la mayoría de diarreas, insisto, se autolimitan. Muchas de ellas son combatidas por nuestro propio sistema inmunológico y no requieren mayor tratamiento, más que una hidratación, dieta, cuidados. Muchas de las diarreas que se pueden presentar son por toxinas que hemos ingerido, es lo que nosotros llamamos una intoxicación alimentaria. Por ejemplo, me voy a la pollería, me comí, qué sé yo, una crema y me cayó pésimo, hice diarrea al día siguiente y sin medicación, sin nada, desapareció. O comí alguna comida en exceso, comí de más,
y eso me llevó a hacer episodios de diarrea y que también se autolimitó y no requerí de más. No todas las diarreas requieren tratamiento antibiótico y no todas las diarreas requieren tratamiento en sí. Lo principal en cualquier diarrea, sea infecciosa o no infecciosa, es que identifiquemos el grado de deshidratación. Si el paciente está hidratado, a buena hora, pero tenemos que seguir indicándole que tiene que hidratarse por cada deposición que realiza para justamente evitar la deshidratación. Y si el paciente ya está deshidratado, si es que tolera la vía oral, que se hidrate vía oral con algún suero convencional, o si es que el paciente está muy deshidratado y que no tolera la vía oral, ahí sí vamos a tener que dar tratamientos de soporte endovenoso, ¿no? Lo principal es la hidratación y las medidas higiénico-dietéticas que nosotros podamos indicar al paciente. Si estoy con diarrea, pues no voy a comer verduras, no voy a comer frutas, no voy a comer nada crudo porque me va a producir más diarrea. Tengo que esperar que pase el episodio para yo poder restituir la dieta. Igual, si estoy con diarrea no voy a tomar lácteos porque me va a producir más diarrea. Tengo que comer alimentos que me ayuden a formar más las deposiciones que contengan mayor almidón para que me ayude a compactar. Por eso es que se les manda que sus mazamorritas de chuño, que coman sus papitas, que coman sus sopitas bien concentradas, que toman sémola, que coman pancito, tostadas, porque eso le va a aportar almidón que le va a ayudar a formar las deposiciones. Principalmente para eso y para que no se deshidrate. Dentro de los dentro de los esquemas de tratamiento, hay algunos esquemas que contienen inhibidores de cefalinasa intestinal, como el rasecadrotilo, que está indicado principalmente en aquellas diarreas acuosas, que son netamente enterotoxigénicas, las que producen mucho volumen de diarrea, porque esas son las que más van a deshidratar. El rasecadrotilo se hidroliza rápidamente y se transforma en un metabolito activo que se llama el tiorfano. Lo que va a producir esto es que va a inhibir la encefalinasa a nivel netamente endógeno del enterocito y como consecuencia va a reducir la secreción de agua y electrolitos a la luz intestinal y por lo tanto va a disminuir el flujo de agua que llega a la luz. Entonces, este tipo de, digamos, medicamento antidiarreico se usa en aquellas diarreas que son de gran volumen. Aquellos antidiarreicos conocidos como la loperamida solamente se tiene que utilizar en aquellas diarreas acuosas de gran volumen y que estemos completamente seguros que no es una diarrea infecciosa. Nuevamente, insisto, la diarrea es un mecanismo de defensa donde el organismo está tratando de expulsar aquellas toxinas que están prácticamente produciendo inflamación a nivel de la luz intestinal. Entonces, al cortar ese mecanismo de defensa, yo estoy cortando prácticamente la forma como mi organismo va a expulsar esa noxa y es necesario dejar que el propio organismo limpie, por así decirlo, purgue el propio intestino sin necesidad de estar cortando la diarrea. ¿Qué pasa en aquellos pacientes, por ejemplo, que es un cuadro infeccioso y yo le doy un antidiarreico? Puedo producir mayor sobrecrecimiento bacteriano, puedo producir un empeoramiento del cuadro del paciente y a las finales va a requerir mayor tratamiento antibiótico, probablemente si es necesario mayor estancia hospitalaria y mayor hidratación. Entonces debe de evitarse en aquellas diarreas en las que yo sospecho que son infecciosas. ¿En cuáles sospecho que son infecciosas? En aquellas diarreas que tienen moco, sangre, que tienen manifestaciones clínicas sistémicas como fiebre, taquicardia, hipotensión. Entonces, en aquellas, evitarlas. Hay otros agentes antisecretores que ya les he mencionado como el rasecadrotilo, que también está indicado, pero en aquellos solamente con diarreas de gran volumen. Hay otros agentes absorbentes, dentro de ellos el más común que es el bismuto o las sales de bismuto, que es tan común ahora, ¿no? Como el bismucal, el succinilcilato de bismuto. No tiene un mecanismo de acción tan claro, pero lo que principalmente produce es una astringencia de las mismas deposiciones, ayudando a que éstas sean compactas. Entonces, en aquellas diarreas que son acuosas, va a ir ayudando a que éstas se vayan tornando mucho más formadas con el tiempo.
pero tener cuidado porque estos tipos de bismuto, estas sales, también pueden llevarme al estreñimiento cuando yo excedo el tiempo de consumo. Entonces, educar al paciente que cuando uno indica el bismuto, tiene que tomarlo hasta cortar la diarrea. Una vez que yo corte la diarrea, tengo que suspenderlo porque si no, más bien lo voy a tornar estreñido. Educar también al paciente en decirle de que este jarabe le va a tornar las deposiciones de color negro. Después aparecen en la consulta, de madrugada les rompen el teléfono porque creen que están sangrando y no es así. Es la coloración normal que da las sales de bismuto y que se normaliza o desaparece cuando ya dejan de consumirlo. En dosis normalmente hay tanto en tabletas, tabletas masticables, hay en jarabes. Pueden tomar 1 a 2 tabletas por vez cada 8 horas o 15 a 30 sin exceder las 8 dosis durante el día, ¿no? Porque ya les dije que al final les puede llevar al estreñimiento. Un momento, por favor, me está cargando. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Mientras carga la diapositiva, no está cargando bien. Lo que venía principalmente es el tema sobre los esquemas de tratamiento. Como les mencionaba, dentro de las causas de los enteropatógenos y las causas de procesos infecciosos bacterianos, la mayoría de ellos son enteropatógenos que fácilmente pueden ser tratados con quinolona. Se puede tratar con ciprofloxacino, se puede tratar con sulfamethoxazol, con trimetoprim. Se puede tratar también con estos astringentes como el bismuto. Pero tengan en cuenta, insisto, todas las diarreas van a producir van a requerir tratamiento antibiótico. Si nosotros tenemos la sospecha de que son diarreas infecciosas virales, entonces en esos casos, cuando son principalmente acuosas, donde no tienen mucha sintomatología sistémica, se le da solamente sintomático, se le da el bismuto, se le da, ahora está muy en boga el tema de los usos probióticos, tanto de los probióticos, los simbióticos, los multibióticos, que principalmente cuando tienen contenido de lactobacilos son los que van a alta dosis, los que van a actuar en las diarreas agudas. Entonces se les da su dieta, como siempre la cabeza, su dieta, su bismuto, su probiótico. Si es una diarrea de gran volumen acuosa, le puedo agregar el rasecadrotilo y espero a que pueda normalizar esas deposiciones. Si es que estas deposiciones están asociadas a manifestaciones sistémicas, ya le puedo indicar unas sulfas, unas quinolonas, una furazolidona para que pueda, digamos, revertir el cuadro infeccioso y poder manejar. Pero tener en cuenta de que no todas las diarreas son las que se van a tratar, principalmente aquellas que tienen mayor manifestación clínica sistémica, esas son las que van a requerir tratamiento antibiótico. El resto solamente requiere sintomáticos hasta que pase el cuadro. Las otras diapositivas que tengo son netamente los esquemas de tratamiento, pero que casi todos por el tipo de germen incluye, como les menciono, los antibióticos que les he mencionado. Y la última diapositiva es netamente un flujograma, ¿no? En donde está todo lo que se ha indicado, no quiere cargar, no sé qué pasa. Pero tener en cuenta como mensaje final que todas las diarreas agudas no son infecciosas y todas las diarreas agudas infecciosas no se tratan. Si son diarreas infecciosas agudas virales, solamente se da sintomático y como cualquier proceso viral se espera a que pase el cuadro. Si son diarreas infecciosas ya demostradas, doy tratamiento antibiótico, repongo volumen, hidrato al paciente y espero que pase el cuadro. Pero si son diarreas
que persisten y que no mejoran a pesar de los tratamientos, ahí yo ya tengo sospecha de que puede ser otra causa de diarrea no infecciosa, y ahí sí tengo que llegar a estudios de imágenes tipo endoscópicos, incluso cultivos de heces, como para poder terminar de descifrar qué es lo que está pasando, que incluye también biopsias de los hallazgos que se encuentran, ¿no? Como les mencionaba, logran ver el cuadro, ¿no? Tenemos diarreas agudas, diarreas no infecciosas, diarreas infecciosas. Si son diarreas infecciosas, catalogar qué tipo de diarrea y cuál es el estado general de mi paciente. Si son diarreas que no son infecciosas, solamente tratamiento sintomático se va a resolver. Si son diarreas infecciosas, hay que tratar de estudiar de acuerdo guiado a la clínica, evaluar si es que requiere tratamiento o no, tener en cuenta aquellas diarreas que son especiales, como las diarreas nosocomiales de pacientes hospitalizados, que mayormente son por gérmenes intrahospitalarios que incluyen hasta pseudomonas, o las diarreas del viajero o en pacientes con VIH. Entonces, en ellos sí requieren tratamiento antibiótico especial, o en aquellas diarreas que persiste, hacer estudio de imagen más coprocultivo para ver la posibilidad de otras causas de diagnóstico diferencial de diarrea. Esa es la última diapositiva, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Valeria, ¿todos están bien? ¿Entendieron bien? Perfecto. Como les mencionaba, diarrea es una patología que todos, hasta los tíos, los primos, los vecinos, todo el mundo le va a preguntar cuando tengan diarrea. Y es el motivo principal de consulta. Entonces, es una patología que ustedes la tienen que saber manejar. Siempre lo primero, una buena anamnesis, una buena historia, hagan bien sus antecedentes, pregunten bastante si es que es el primer episodio, si ya ha habido episodios anteriores para descartar también un intestino irritable tipo diarrea, si ha estado consumiendo algo fuera de lo habitual, si es que toma algún fármaco, por ejemplo, ahora que está de moda los diagnósticos estos de prediabetes y diabetes, que todo el mundo sale siendo diabético, les mandan metformina y la metformina también es una de las causas de diarrea. En muchos pacientes les produce diarrea también. Entonces, siempre es bueno que ustedes indaguen los antecedentes. Una vez que indaguen los antecedentes, su siguiente paso es caracterizar las deposiciones. Siempre pregunten, sean muy minuciosos con las características de las deposiciones y luego evalúen la hidratación del paciente. Una vez que evaluaron eso, recién van a decidir, ok, lo trato bioral, lo trato endovenoso, vaya a la emergencia o tiene que quedarse en emergencia y me pongo a indagar cuáles pueden ser las causas de esa diarrea. Dependiendo de la sospecha que yo tenga, lo trato. Pero ¿cómo lo trato? ¿Con antibióticos, con sintomáticos o lo dejo que pase por sí solo porque es solamente un mecanismo de respuesta a alguna noxa que ingirió? Una vez que ustedes tengan eso, dan las indicaciones, pero siempre juntos con la dieta. Nunca se olviden de darle las sugerencias al paciente. Pero el paciente regresa a casa y sigue comiendo exactamente lo mismo, hasta la comida calentada que le cayó mal, lo sigue comiendo. Entonces, evitar las comidas recalentadas, o evitar las grasas, evitar los lácteos, evitar la fibra, mientras esté el proceso de diarrea, hasta que pase el cuadro. Y después vuelve a restituir su dieta habitual. Bueno, chicos, creo que ha sido un tema muy frecuente, sencillo, práctico. Si no hay ninguna duda, terminamos la teoría. Igual cualquier cosa que tengan dudas en el camino, nos lo hacen llegar al momento que hacemos las prácticas o las plenarias, ¿sí? Que tengan buenas tardes, chicos.